continuar con la programación. Bien, mi nombre es Carlos Amador y bueno, yo voy a continuar con la moderación de la sala. Tenemos el honor de contar con la participación del doctor Diego Iván González García y la doctora Giselle Castañeda Lozano. El doctor Diego Iván González García es licenciado en Psicología por la Universidad Don Bosco de Uruapan, Michoacán, y cuenta con maestría y doctorado en Ciencias del Comportamiento por la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como profesor en el Tecnológico Superior de Jalisco, Unidad Académica Tepatitlán, y desde la perspectiva del análisis de la conducta, sus investigaciones se han centrado en la toma de decisiones, particularmente en el efecto del esfuerzo y el costo de respuesta sobre la conducta de elección, cuyos resultados ha presentado en congresos nacionales e internacionales especializados. La doctora Giselle Castañeda Lozano es docente e investigadora de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Es licenciada en Psicología, maestra y doctora en Ciencias del Comportamiento por la Universidad de Guadalajara. Su investigación se centra en el aprendizaje asociativo y el modelo computacional del condicionamiento pavloviano, con interés en las implicaciones de los procesos básicos de aprendizaje para la comprensión de fenómenos psicológicos. Ha presentado sus trabajos en congresos nacionales e internacionales y participado en la coordinación de simposios especializados en análisis de la conducta. Su trabajo busca integrar las aproximaciones teóricas y experimentales en el estudio del comportamiento. Los doctores nos presentan la ponencia Diagnóstico correlacional entre acoso escolar, ciberacoso, malestar psicológico y depresión en estudiantes universitarios. Sin más preámbulo, continuamos con la presentación. Adelante, doctores. Sí, excelente. Muchísimas gracias por su presentación y también muchas gracias por habernos aceptado para presentar este trabajo que ya muy bien presentó. Y bueno, ya que nos presentó usted, aprovecho para entrar directamente con la introducción de este trabajo. Y me gustaría empezar a hablar directamente de nuestra principal variable de interés, el cual es el acoso, y ahorita más específicamente el acoso entre pares, el cual Ye y colaboradores han definido como estas acciones reiteradas de intimidación o daño entre iguales, y también los mismos autores ya han encontrado evidencia de que estas conductas de acoso pueden afectar consistentemente el bienestar psicológico de quienes lo experimentan. Además, diversos autores y diversos estudios han encontrado evidencia de que este acoso está muy relacionado con sintomatología depresiva y malestar emocional, además que también puede ocasionar dificultades en el ajuste social. Además del acoso tradicional, también es de nuestro interés hablar un poco sobre su extensión digital, es decir, el ciberacoso. Y tenemos por un lado que el acoso tradicional pues se limita al entorno físico escolar. Y por otro lado, el ciberacoso pues presenta esta característica de ubicuidad total, es decir, que no tiene fronteras espaciales, ya que este ciberacoso se puede presentar por medio de justamente medios digitales tecnológicos. También el acoso tradicional, por un lado, y generalmente se conoce la identidad de la persona que está perpetuando este tipo de conductas de acoso, y por otro lado, en el ciberacoso contamos con la característica del anonimato, lo cual puede facilitar hostilidad, y esto ocasiona que incluso estudiantes o personas que no ejercen acoso presencial puedan ejercer ciberacoso. También otra característica es que el acoso tradicional es intermitente, es decir, que puede cesar o pausarse cuando se abandone el centro educativo o la universidad. Pero por otro lado, el ciberacoso es persistente y por lo tanto presenta una imposibilidad de la víctima a escapar de este tipo de acoso, ya que pueden seguirlo acosando por medio de estos dispositivos tecnológicos personales. Y por último, otra característica también importante es que en el acoso tradicional, pues la visibilidad de los que pueden presenciar este tipo de conductas de acoso se limita solamente a los que están presentes en ese momento. Y por otro lado, en el ciberacoso puede incluso llegar a darse una difusión masiva por medio de videos virales e incluso pueden enterarse de este tipo de conductas de acoso personas de otros lugares, de otros países o alrededor de todo el mundo, lo cual puede significar algo de más gravedad para la persona que experimente este tipo de conductas de acoso.
También volviendo a nuestro contexto mexicano, se ha encontrado bastante evidencia de que el ciberacoso se relaciona con síntomas depresivos, de ansiedad y de estrés, y que estas afectaciones pueden repercutir en el bienestar psicológico y en la adaptación social. Y algo que también se nos hace muy interesante es su impacto en lo académico, ya que también hay mucha evidencia que ha encontrado que el malestar psicológico y la depresión se asocia con un menor rendimiento académico y que también se puede incrementar el riesgo de deserción universitaria. Es por esto que nosotros creemos que es muy importante empezar a conocer cuáles son las causas de estos tipos de malestares psicológicos causados probablemente por el acoso o el ciberacoso y posteriormente proponer algunas intervenciones al respecto. Y habiendo hablado de esto, puedo mostrar un poco sobre nuestras hipótesis y objetivos. La hipótesis principal de este trabajo fue que planteábamos que a mayores niveles de acoso en sus diversas modalidades, ya sea digital o presencial, se iban a asociar positivamente con el malestar psicológico y la sintomatología depresiva, además de que también anticipamos unas asociaciones significativas e interdependientes entre estos diversos tipos de acoso que nosotros evaluamos. Y el principal objetivo de este estudio fue realizar un diagnóstico correlacional mediante el examen de las asociaciones bivariadas entre el acoso tanto digital como presencial y estos indicadores de salud mental en los estudiantes del Tecnológico Mario Molina en la unidad académica de Tepatitlán. Y otras finalidades también importantes que tuvo este estudio fue, primero, que queremos aportar datos empíricos contextualizados sobre el fenómeno en la población universitaria, más específicamente con los universitarios de aquí de Tepatitlán. También, a pesar de que en nuestro trabajo no hicimos ninguna intervención, pues nos interesa orientar el diseño de estrategias preventivas y acciones basadas en evidencia en entornos educativos similares. Y por último, también creemos importante esta investigación que pueda servir como una base para investigaciones futuras sobre la interacción de estas variables. Es decir, que a futuro se podrían hacer algunas réplicas de este mismo estudio en otras unidades académicas o incluso también en otras universidades. Bueno, y pasando al método, nosotros realizamos un diseño correlacional de corte transversal e hicimos un muestreo no probabilístico por conveniencia. Para nuestro muestreo, nuestro universo poblacional constó de todos los estudiantes inscritos en el Tecnológico Mario Molina de la Unidad Académica de Tepatitlán, que hasta ese momento era de 197 estudiantes. Aquí fue durante el segundo semestre del 2025 y entonces en ese momento solamente teníamos 197 estudiantes inscritos. Aquí nosotros hicimos un muestreo estadístico considerando un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%, lo cual nos arrojó un tamaño de muestra de 51 participantes, pero considerando también nuestros filtros de inclusión, que fue que fueran mayores de edad, que aceptaran el consentimiento informado voluntariamente y también que todos sus datos estuvieran completos, al final contamos con una muestra de 64 participantes. 45 de ellos fueron hombres y 19 fueron mujeres, con una media de edad de 19.67 años. Posteriormente, ya que tuvimos nuestra muestra seleccionada, les aplicamos la siguiente batería psicométrica por medio de un formulario de Google y aquí aplicamos 5 escalas. Las primeras 2 tienen que ver con el ciberacoso, tanto con la modalidad de victimización y de agresión. La tercera es la de victimización escolar, que es la que mide el acoso presencial. Y las últimas 2 miden las variables de salud mental. La primera es la de malestar psicológico y la última la de sintomatología depresiva. Cabe destacar aquí que estos 5 instrumentos habían sido previamente validados en población adolescente con unos muy buenos resultados y nosotros aquí hicimos una evaluación de fiabilidad local con nuestros participantes y también pudimos obtener unos muy buenos niveles de fiabilidad local, como se puede ver aquí en la diapositiva. Y ya solamente para hablar un poquito más de cada uno de los instrumentos, les menciono que empezamos aplicando la escala de cibervictimización, la cual tuvo el propósito de medir cuantitativamente las experiencias de haber sido objeto o blanco de conductas agresivas en entornos digitales y se evalúa en 2 dimensiones principalmente, en victimización por agresiones directas e indirectas, y esta escala constó de 18 ítems. Posteriormente se aplicó la escala de ciberagresión, que es muy similar a la anterior, con este caso evaluando el ciberacoso en el rol de agresores.
Y aquí también se evalúan dos dimensiones, las directas, la dimensión directa, que puede ser ejemplos como conductas de mensajes de burla, insultos, exclusión activa en grupos, o también una dimensión indirecta, que puede ser como ejemplo la suplantación de identidad, manipulación o difusión de contenidos privados, y al igual que la anterior escala, constó de 18 ítems. Después pasamos a la escala de victimización escolar, que en este caso se evalúa el acoso presencial, y aquí se evalúan tres dimensiones principalmente. La victimización relacional, que evalúa la exclusión social; la victimización física, que evalúa la agresión corpórea, es decir, golpes, empujones y demás conductas físicas; y por último, la victimización verbal, que incluye los insultos, en este caso de forma presencial, y esta escala constó de 11 ítems. Y por último pasamos a las dos escalas que miden las variables de salud mental. La primera es la de malestar psicológico, que evalúa el nivel global de malestar psicológico, y aquí lo que se evalúa es una inespecificidad de los síntomas generales de ansiedad severa y estrés crónico, y en este caso esta escala constó de 10 ítems. Y por último tenemos la escala de sintomatología depresiva, que en este caso su propósito fue explorar específicamente la presencia de sintomatología clínica indicativa de depresión, diferenciándola del malestar general, que fue lo que evaluamos con la anterior escala. En este caso se evaluó principalmente el estado de ánimo deprimido, sentimientos de culpa y desamparo, y alteraciones fisiológicas tanto de sueño como apetito, y también déficits cognitivos, principalmente sobre la concentración. Y esta es la escala más corta, que constó de 7 ítems. Después de haber aplicado estas escalas, los resultados que analizamos en primer lugar fueron un análisis descriptivo no inferencial a través de la distribución de puntajes en función de la frecuencia en la que se reportaban esos puntajes. Y lo que observamos es llamativo en la cuestión de la ciberagresión, cibervictimización y victimización escolar, nuestras tres variables de acoso. En estos tres casos observamos una asimetría positiva donde la mayoría de los datos que se reportan están en el lado mínimo de estas escalas, y también en el caso de las escalas de malestar psicológico y de sintomatología depresiva se observa un patrón de asimetría positiva, sin embargo no es tan drástico como en el caso de la ciberagresión y cibervictimización. También nos llama la atención en estas curvas de distribución que, aunque el diagnóstico hasta este punto parece indicar que los niveles de las 5 variables estudiadas son bajos, sí se reportan algunos casos que podrían representar grupos de riesgo, porque aunque son minoritarios, reportan puntuaciones elevadas. Y en ese sentido, nosotros por eso es que consideramos que estos subgrupos podrían respaldar el que se diseñen algunas estrategias considerando las especificidades y las características que vamos a comentar en los siguientes análisis estadísticos. Otra diferencia que quisimos observar es la diferencia en función del sexo, pero en este caso no se observaron diferencias estadísticamente significativas. Observamos que hay variables en las que hombres puntuaron más altos, como por ejemplo ciberagresión y victimización escolar, y mujeres también puntuaron más alto en comparación, como cibervictimización, malestar psicológico y depresión. Sin embargo, el análisis estadístico no resultó significativo en este caso. Lo que sí resultó significativo estadísticamente fueron los mapeos de correlaciones, donde investigamos cuál es la relación que había entre cada una de las variables estudiadas, y comenzamos con hablar de estas correlaciones que podrían considerarse débiles, quizá por el valor de R que se presenta en la ciberagresión con sintomatología depresiva y la victimización escolar con sintomatología depresiva. En valores semejantes podrían estar la ciberagresión con el malestar psicológico con un valor de 0.43, cibervictimización con sintomatología depresiva con un valor de 0.4 y malestar psicológico con victimización escolar con un valor de 0.4 también. Un poco más orientándose ya a una correlación media, está la cibervictimización con el malestar psicológico, y una de las correlaciones ya más altas
fueron las de cibervictimización, victimización escolar y ciberagresión, pero esto, recordemos, tiene sentido también en la literatura, ya que son constructos que se observa, están vinculados de ciertas maneras, cosa que nosotros aquí también confirmamos con nuestra población estudiada. Semejante sucede con el constructo de malestar psicológico y sintomatología depresiva, en el que en la presentación de los reactivos y la forma en la que se consideran ambos constructos presentan una alta correlación. Lo más interesante para nosotros que resaltamos en este estudio es la correlación más alta que observamos, la correlación casi perfecta, la más fuerte, que fue la de un R de 0.9 entre cibervictimización y ciberagresión. Así que este dato nos hizo considerar algunas implicaciones de este resultado, y que fue que esta alta correlación podría indicarnos un solapamiento en el sentido de que los estudiantes que reportan mayores niveles de cibervictimización también tienden a reportar mayores niveles de ciberagresión, lo cual es consistente con lo que la literatura plantea como un ciclo bidireccional en el que elevada asociación o correlación entre ambos roles describe perfiles que son planteados como víctimas y agresores en entornos digitales. Por lo que nosotros empezamos a considerar, dado no solamente este resultado, sino también los resultados diagnósticos descriptivos, que la coexistencia de ambos roles en algunos casos, pero también la existencia de la gran mayoría con bajo perfil de acoso, tanto en su modalidad presencial como en su modalidad virtual, y también en los niveles de malestar psicológico y sintomatología depresiva, pues la sugerencia que proponemos es pensar en modelos que logren mantener esos bajos niveles en la mayoría de la población y al mismo tiempo atender los casos que representan un riesgo. Y sobre todo que estas intervenciones estén adecuadas con base en la investigación previa que se ha hecho, como la que aquí presentamos. Una de nuestras propuestas en este sentido sería el modelo de apoyos e intervenciones conductuales positivos, que justamente tiene este enfoque de hacer una jerarquía de intervención, primero en un nivel más global o universal que incluiría todo el campus, y donde se promueve justamente el mantener estas conductas positivas, que se cree una cultura de convivencia digital, una promoción de conductas prosociales y aprovechar espacios que se tienen en algunas universidades, como en estos campus, que son las tutorías donde se puede hacer un monitoreo preventivo. Posteriormente, también se pueden abordar los grupos de riesgos focalizados, como podrían ser aquellos pocos datos que nosotros encontramos en este campus, en el que algunos participantes reportan datos que podrían considerarse en un grupo de riesgo, y en esos casos intervenciones en este modelo podrían incluir entrenamiento en habilidades conductuales, fortalecimiento de repertorios prosociales y modificación de contingencias sociales que estén justamente modulando que sucedan este tipo de conductas o de efectos en la salud mental. Y por último, casos severos que en nuestro caso no encontramos, porque los datos más drásticos en la cuestión de acoso en sus diferentes modalidades estudiadas no se reportaron en los niveles altos, solo hubo en niveles medios, que consideramos más bien como grupos de riesgo, pero para casos severos sí podríamos proponer análisis funcionales de ese caso, lo cual implica hacer un estudio a profundidad de qué es lo que está sucediendo como antecedente y como consecuencia en esas conductas, para diseñar intervenciones específicas a ese caso que respondan a las particularidades de dichos casos, y en su defecto, pues entonces también proceder a la canalización para apoyo psicológico especializado. Esto en términos de intervención que sugerimos con base en los resultados que nosotros obtuvimos, pero en términos meramente de la investigación podríamos concluir que hay roles que se superponen. Esto quiere decir que hay una alta correlación entre cibervictimización y ciberagresión. Esto complejiza la situación porque ambos roles pueden coexistir en una misma persona y idealmente se debería abordar desde esta complejidad. También
conclusión de que el riesgo y la distribución de los valores en las diferentes escalas no es uniforme, porque la mayoría, este es nuestro diagnóstico, la mayoría presentó puntajes bajos en las variables estudiadas, pero sí hay distribuciones que revelan un pequeño subgrupo que podría tener una vulnerabilidad psicosocial. Y finalmente, pues la sugerencia que hacemos en cuanto a la intervención, y que esta idealmente debería abordar todos los efectos que se observaron en el diagnóstico, desde aquellos que resultaron positivos como aquellos que presentan un riesgo, y por eso es que proponemos intervenciones que aborden desde esta forma multinivel y justamente adaptadas al contexto universitario que fue estudiado. Y con esto agradecemos su atención y presencia en esta presentación. Gracias. Gracias. Bien, muy bien. Agradecemos las aportaciones de los doctores Iván y Gisela. Muchas felicidades por su presentación. Y pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a los doctores sobre su presentación, ahorita es momento de interactuar con ellos. Una presentación muy interesante, un estudio correlacional. Bien. Bueno, aquí tenemos una pregunta, que es lo que dicen es, ¿qué es lo que seguiría con su investigación? Sí, justamente, muchas gracias por la pregunta. Sí tenemos varias ideas, justamente hoy también las estamos platicando y ayer mientras también estamos preparando los últimos detalles de la presentación, y hay muchas cosas con las que podemos seguir. Una de ellas pues es empezar con esta cuestión de la intervención, ya que tenemos el diagnóstico, pues ya es como nos queda más inmediata la intervención. Muchas veces como que las intervenciones no son tan adecuadas, ya que no hay un diagnóstico previo. Nosotros que ya tenemos este diagnóstico, podemos empezar a hacer las intervenciones, tal como mencionaba Giselle. Ya podemos empezar con algunas intervenciones para seguir buscando, cuidando que se mantengan niveles bajos de acoso en sus diversas modalidades, y aquellos casos que diagnosticamos con un poco de mayor riesgo, pues atenderlos de forma un poquito más particular. Eso sería una. Y otra, ya en cuanto a la investigación, también consideramos que podríamos empezar a hacer alguna correlación ahora con las variables de rendimiento académico, para ver de qué forma se correlaciona las variables de salud mental y las de acoso con su rendimiento académico, ya sea en calificaciones o con lo que ellos puedan reportar de su percepción de cómo está haciendo su rendimiento académico. Yo creo que son como las dos primeras líneas que podríamos seguir. Bien. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Y tenemos otra pregunta, doctora María Luisa. Sí, buenas tardes o buenos días todavía. La pregunta es, ¿cómo saber si las personas contestaron honestamente las encuestas de repente o contestaron correctamente lo que se les pregunta? Porque de repente hablar sobre emociones, las personas suelen no confiar tanto en decir la verdad. No sé cómo validaron esta parte. Muchas gracias, doctora María Luisa. Esa es una pregunta pertinente siempre que se aplican este tipo de autorreportes. Ese es un riesgo que hay que reconocer siempre, la amenaza a la validez en cuanto a la honestidad o el sesgo de deseabilidad social que podría aparecer en los autorreportes. Entonces, consideramos que algunas formas de abordar esta cuestión es mencionarles en las instrucciones que se busca que se responda de forma honesta, que esto se responde en total anonimato, y que eso nos ayudaría a diagnosticar de forma real la situación de la institución. Esas son las formas en las que podríamos controlar esta cuestión. Los instrumentos también, el hecho de que estén validados psicométricamente, conllevan un ejercicio de detección de índices de mentiras a través de diferentes reactivos, y por eso es que tratamos de tomar
instrumentos que tuvieran este tipo de fiabilidad y validez, pero como bien menciona usted, siempre va a existir ese riesgo y nuestra labor ya entonces sería tratar de minimizarlo mediante las instrucciones, pero ciertamente eso debe de considerarse también en la discusión de los resultados, los diferentes sesgos que amenazan la validez en los autorreportes. Sí, lo menciono porque, bueno, acá cuando he detectado una cuestión de una persona que ha intentado suicidarse o está sufriendo violencia fuerte por parte de su pareja o de otras personas, de sus padres incluso, les pido que si puede ser canalizado con el psicólogo o psicóloga y no quieren, o sea, no quieren hacerlo. Entonces, como que no sé, no quieren pedir ayuda, a pesar de que saben que la necesitan. Entonces, como incluso una chica que sufrió una violación, ¿no? No quería pedir que la canalizara ni nada y que le daba pena. Entonces, por eso digo que a veces puede surgir mucho que la gente no confíe en dar una respuesta honesta. Pero bueno, muchas felicidades. Su trabajo está muy bien hecho. Muchas gracias, doctora. Y sí, los casos son muy complejos. Espero honestamente que estos casos graves que nos menciona, pues encuentren una forma de solucionarse de forma sana. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo nada más una pregunta breve. ¿Son los instrumentos de Grupo Lisis? Sí. Sí, justamente. Bueno, pues muchas felicidades por su trabajo. Tenemos aquí algunas de las respuestas en el chat. Nos dicen muy interesante, súper, muy buena información. Gracias, felicidades, excelente ponencia. Pues bueno, con esto damos por terminada la participación del doctor Diego Iván González García y de la doctora Giselle Castañeda González, Lozano, a quienes les agradecemos su exposición con sus valiosas contribuciones para el área de investigación educativa. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias por su colaboración.